Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la serie Construyendo un servidor web con Ruby. En esta ocasión vamos a trabajar nuestro servidor para que pueda servir assets estáticos. Con un asset estático me refiero a una página de HTML, un archivo CSS o una imagen. Hasta ahorita nuestro servidor realmente no hace nada interesante, simplemente le hacemos una petición y nos regresa un texto que está hardcodeado, ¿no? Lo hemos visto a través de la terminal, pero pues, obviamente si vamos a través del navegador y apuntamos a nuestro servidor, pues vemos exactamente lo mismo. Es un texto, no es una página web como tal. Lo que queremos hacer es, yo acabo de crear un directorio public, mostrarlo antes de ls. Tengo este directorio public aquí y ese directorio public tiene varias cosas. Tiene un directorio CSS, un directorio de images y un archivo index.html. Por ejemplo, si vamos y revisamos el archivo de index.html, esta nuestra página web es bastante sencilla. Tiene la referencia a un archivo de CSS, el cual application CSS es bastante simple y tiene la referencia a una imagen que está dentro del directorio de images. Si se fijan, los paths que se muestran aquí son relativos a donde se está ejecutando nuestro servidor web, o más bien dicho, al directorio de public. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a configurar que todo sea relativo al directorio de public. Entonces, si me voy al server, eh, dentro de los primeros cambios que voy a hacer aquí, va a ser uno en donde vamos a requerir de la librería estándar de Ruby a date. ¿Y esto por qué? Dentro de los headers, por default o por omisión que debemos mandar a los clientes, uno de ellos es el header de date. Y simplemente lo voy a agregar aquí. Este header de date va en un formato particular, que es el formato en la fecha GMT del meridiano de Greenwich. Entonces aquí voy a decirle datetime.now, a new offset. Esto es para que eh, básicamente mueva mi zona horaria a la zona horaria de Greenwich, que es como se manda el formato. FRTime lo que me va a permitir a mí va a ser formatear la fecha. Entonces voy a comenzar por el día, voy a seguir, creo que este es el mes. Vamos a hacer aquí B, porcentaje Y. Después vamos a formatear la parte de la fecha, de la hora, perdón. Hora M, dos puntos, porcentaje S mayúscula y finalmente GMT. De esta manera vamos a estar regresando este header por omisión. Si yo detengo mi servidor aquí y por ejemplo hacemos una solicitud dentro de los headers, esto es lo que estamos nosotros regresando ya como parte de los headers estándar, ¿no? Que es el día de la semana, el día del mes, el año y luego finalmente la hora, pero la hora en relación al meridiano de Greenwich. Ok, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es definir una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar Static Resource y esta se va a encargar precisamente de verificar si el archivo que nos están pidiendo, si la imagen, si el archivo CSS o el archivo de HTML existe en nuestro sistema de archivos y regresarlo hacia el cliente en este caso. Aquí vamos a ocupar tres attribute readers. Uno va a ser el basepath. Este basepath es básicamente le vamos a decir, busca todos los archivos a partir del directorio de public. No te salgas del directorio de public, no vayas al sistema, no nada. Es a partir del directorio de public hacia abajo puedes navegar, pero no hacia afuera. Y esto más que nada por una cuestión de seguridad. Esto lo hacen básicamente todos los servidores. Después vamos a decirle, a asignarle un default document. Este default document nos va a servir, por ejemplo, cuando uno llega a michelada.io sin nada más, el servidor ya sabe que va a regresar el index.html, por ejemplo. Entonces no es necesario poner index.html. Entonces de esa manera, si alguien navega en nuestro servidor sin dar un path en específico, sabemos que queremos el default document. ¿Cuál?
el que nosotros indiquemos aquí, ¿no? Y finalmente vamos a ocupar algo llamado files. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Otra cosa que vamos a requerir es meme types. Meme types es básicamente una manera de poder describir los tipos de archivo que en este caso va a poder manejar nuestro servidor. Por ejemplo, voy a iniciar con HTML y este va a ser el content type de HTML, que es ese content type es un header que nosotros tenemos que regresar al cliente. Otro content type va a ser text.css. Otro content type va a ser el GIF, por ejemplo. Vamos a poder regresar a imágenes o servir imágenes. Obviamente está JPEG, image.jpg. Y hay una variación en el nombre de JPEG que lleva una E. Entonces vamos a agregar esa variación, JPEG, JPG. Y después vamos a requerir, por ejemplo, o vamos a poder contestar archivos de JavaScript. Y vamos a poder contestar archivos de JSON también en nuestro servidor. Entonces, application, JSON. Cualquier cosa que no esté definida aquí dentro de los meme types, vamos a darle un freeze a esta constante, nuestro servidor no lo va a reconocer, pero va a ser tan sencillo como venir y hacer la implementación adecuada y agregar el meme type adicional. Otra cosa que vamos a agregar aquí va a ser un array que se va a llamar binary types. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? De estos archivos algunos son de texto y otros son binarios. Por ejemplo, uno que es binario es un GIF, un JPEG, un JPG, un PNG, por ejemplo. Entonces vamos a darle freeze para decirle que estas constantes ya no se van a modificar. Y estos archivos binarios van a requerir un trato especial. Es por eso que necesitamos poder reconocerlos y saber que son diferentes. Después vamos a agregar un constructor aquí. Y este constructor va a recibir dos parámetros. Va a recibir el basepath, que ya lo habíamos platicado, y va a recibir el default document, que también ya lo mencioné. Entonces esto va a ser tan sencillo como decirle basepath igual a basepath, simplemente para guardar el valor. El default document es exactamente lo mismo. Espacio aquí, default document. Y se acuerdan que hay un files. Ese files lo vamos a inicializar como un arreglo vacío. Y otra vez, no se preocupen, ahorita vamos a ver de qué se trata files. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar un método que se va a llamar exist. Y lo que va a hacer este método es que me va a regresar verdadero o falso. Por ejemplo, cuando alguien, después de la URL de nuestro, bueno, más dicho, del host de nuestro servidor web, por ejemplo, localhost o michelada.io, nos pone algo así como images.michelada.png. Lo que vamos a hacer es que vamos a validar que este archivo exista, pero que exista dentro del directorio de basepath. Y esto lo que va a hacer es simplemente preguntar, ¿existe el archivo o no existe el archivo? Y nos va a regresar un verdadero o un falso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es path y vamos a utilizar un método que todavía no agrego, pero que ahorita lo vamos a agregar, que se llama resource path. Este resource path es el que se va a encargar de limpiar ese path que nos pasan y verificar o asegurarse de que esté dentro del directorio public y no esté en ningún otro lugar. Este va a recibir el resource y básicamente lo que va a hacer es va a limpiarlo y nos va a regresar un path ya limpiecito. Ese path limpiecito, lo que vamos a hacer aquí es return true if, ¿se acuerdan? Files, include path. Si ya nos pidieron ese path anteriormente, quiere decir que ya lo tenemos registrado dentro de ese array de files. Si no, entonces hay que continuar.
y aquí es donde revisamos if file.exist path. En este caso lo que vamos a hacer es files push. O sea, si la primera vez que lo vemos, ¿sabes qué? Vamos empujándolo a nuestro arreglo. Si no, entonces, bueno, de hecho este no tiene else. De hecho aquí tendríamos que hacer, si es la primera vez que lo vemos, lo agregamos y simplemente retornamos verdadero. Y si no, continuamos nuestra ejecución y retornamos falso. Si ya la segunda vez que vemos ese archivo ya no va a entrar a esta parte para preguntar si existe o no existe, sabemos que sí existe, entonces simplemente lo confirmamos dentro del arreglo. Ahora, vamos a agregar ese método resourcePath que definí ahí arriba, o que más bien dicho especifiqué, referencié, resourcePath, y este resourcePath va a recibir el recurso como tal. Este resourcePath lo que va a hacer, como les dije, va a hacer una copia limpia. ¿Esto porque lo primero que vamos a hacer es resource.gsub. Gsub es básicamente, le vamos a decir, busca cualquier referencia de esto y quiero que lo elimines. De esta manera estamos borrando de la cadena de texto cualquier referencia a dos puntos diagonal. Después, lo que quiero hacer es darle un split. Esto en el caso de que nos pasen query strings. No nos interesan aquí los query strings, los eliminamos. Y con el 0 obtenemos únicamente el path. Esto que lo que hace, por ejemplo, imagínense que alguien nos pasa un path así, etc, pasos. Con esto lo que está buscando es tratar de bajar o descargar nuestro archivo de password de nuestro sistema operativo. En el caso mío de la Mac es un sistema operativo tipo Unix. Entonces hay un archivo, no recuerdo el nombre exacto, pero es algo similar a esto. Entonces es muy común en los servidores web que alguien trate de hacer esto. Obviamente ya en el día de hoy es muy poco probable de que alguien exponga archivos de esta manera, entonces lo que estamos haciendo con esto es precisamente protegernos de esa posibilidad, de que puedan navegar a otros lugares en nuestro disco duro. Entonces de esta manera eliminamos esa posibilidad, pero aparte tenemos que decir clean resource va a ser igual al default document que ya definimos ahí arriba, solamente si clean resource, si después de hacer la limpia, lo que obtenemos es esto. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer aquí, file, para protegernos todavía más, es que le vamos a pasar el basepath, que este basepath va a estar referenciado public, entonces de esta manera lo que vamos a hacer es decirle el clean resource, todo lo que está del lado izquierdo del path es a partir de public y no te puedes salir a otro lugar. Entonces de esta manera hacemos la limpia, que es lo que mencionaba aquí arriba, resource path, obtenemos ya un path limpio, ese ya lo podemos guardar, ver si existe o no existe y responder de manera acorde. Ok, antes de continuar con esta clase nos falta todavía un poquito más de trabajo. Vamos a nivel general agregando algunas constantes. La primera va a ser root y esta vamos a utilizar aquí una constante especial, una variable especial de Ruby para decirle que nuestra raíz es donde está corriendo nuestro servidor web. Después vamos a decirle default document y le vamos a decir que va a ser index.html. Es decir, si nomás me piden localhost, sin nada más, siempre voy a tratar de regresar el index.html. Y después el public path, ese va a ser con un file join. Tenemos el root, que se acuerdan que es al directorio raíz donde está corriendo nuestro servidor. Y aquí le vamos a decir public, a ese directorio public que yo ya había creado, donde tengo los archivos de HTML, CSS y la imagen. Ese es nuestro public path. Algo que podemos hacer aquí, a lo mejor iniciando puts nuestro servidor y pues podemos a lo mejor desplegar el raíz. Simplemente
para saber en dónde estamos. Ok, después lo que voy a hacer es que voy a crear aquí una instancia static resource de nuestra clase static resource. No necesitamos crear una instancia por cada solicitud, lo podemos hacer nada más una vez. Y aquí le vamos a decir base path y nuestro base path va a ser el public path, ¿sí? Y default document va a ser lo que hayamos definido como default document de esta manera. ¿Ok? Nuestra clase todavía no hace gran cosa. Simplemente va y verifica si un archivo existe o no. Entonces lo que podemos hacer a lo mejor ahorita es decir algo así como if static resource.exist y de la clase request que ya habíamos refactorizado, este tiene un método que se llama path. De ahí sacamos qué es lo que el usuario nos está pidiendo o el cliente nos está pidiendo. Y simplemente hacemos aquí un stdr puts y decimos si existe, nada más. Y podemos poner un else que diga no existe, no existe. De esta manera podemos terminar nuestro servidor, iniciarlo otra vez y hacemos una solicitud y nos dice no existe. Y si le ponemos un index.html, nos dice que no existe, lo cual no es correcto. Debe de haber por aquí algún detalle. Ok, vamos a hacer algo. Lo que voy a hacer es voy a poner aquí un str puts y vamos a decirle exist y vamos a poner el path. Vamos viendo a ver qué path es el que nos está calculando. A lo mejor tenemos por ahí un pequeño detalle. Corremos otra vez nuestra solicitud. Ya vi cuál es el problema. Lo que pasa es que tenemos una coma aquí que no debería de ir. Ok. Corremos otra vez la llamada y nos dice que sí existe el index.html porque realmente sí lo tengo. Si no le pasamos ningún path, nos dice que sí existe porque nos calcula el default. Y si queremos decirle a XML, por ejemplo, este archivo sí no existe, entonces nos está dando el mensaje correcto. Perfecto. Ok, ya que tenemos esto, todavía nos falta un poquito más de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a requerir un método que se llame load. Ese método lo vamos a utilizar aquí. Si el recurso existe, lo que queremos hacer es cargarlo. Es decir, leerlo del disco duro para poderlo mandar hacia a través de nuestro servidor hacia el cliente. Entonces aquí va a ser un poquito similar a lo que habíamos hecho en el método de exist, en donde voy a tener un resource path. Este resource path le mandamos lo que nos están solicitando. Esperamos la versión limpia de ese resource path y lo que vamos a hacer ahora es extraer la extensión del documento que nos están pidiendo o del recurso. Y la manera de hacerlo con Ruby es con este método file.xname. Le pasamos el path del recurso, pero esto nos regresa .html, .gif, .jpeg. A nosotros no nos interesa el punto. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente decirle que elimina el punto y luego a lo que nos hayan pedido hazle downcase, es decir, minúsculas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí es if binary types include la extensión, vamos
a responder de manera diferente. Por ejemplo, si el archivo es binario, si se encuentra dentro de GIF, JPG, PNG, lo que queremos hacer es leer el archivo como binario del disco duro. Si no, lo que queremos hacer es simplemente leer el archivo como texto de esta manera. Este load lo único que va a hacer es leer el archivo. No va a hacer absolutamente nada más. ¿Ok? Con este archivo load ya podemos leer el archivo del disco duro si es que existe. Pero hay algo más que debemos de calcular aquí para poder ahora sí construir ya nuestra respuesta. Yo les había mencionado que teníamos esta constante del mime types porque necesitamos responder con un encabezado que es el content type acorde al tipo de archivo que nos están pidiendo. Entonces lo que ocupamos hacer es agregar un método aquí que nos permita calcular el mime type y lo mismo, va a recibir un resource y este lo que va a hacer es exactamente lo mismo, o sea, obtener una versión limpia del recurso que nos están pidiendo. Después, de hecho, vamos a hacer exactamente lo mismo de la extensión. Quizás esto lo podamos refactorizar más adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es mime types. Lo que vamos a hacer es decirle, ok, búscame un mime type que tenga la extensión que acabo de calcular del recurso que nos están pidiendo. Y si no, siempre regresa text y el tipo de extensión. ¿Sí? Esto es en el peor de los casos. Aunque realmente nuestro servidor, en teoría, siempre va a reconocer nada más estos tipos. Ok, con este mime type, ahora lo que podemos hacer es regresar al ciclo donde se ejecuta la conexión de nuestro servidor y borrar lo que tenemos dentro del if. Lo que vamos a hacer aquí es preguntar si el documento que nos están pidiendo existe. Si existe, vamos a querer regresar un status 200. Si existe, vamos a querer leer los datos. Static resource. ¿Se acuerdan de nuestro método load? Aquí request.path. ¿Sí? Si existe, vamos a querer saber cuál es el content type de este recurso que nos pidieron. Entonces, ¿se acuerdan del static resource.mimetype? Y va a ser lo mismo, request.path. Con esto ya tenemos toda la respuesta para definir si existe. Y esto en teoría lo podemos simplemente ya responder. Ya no vamos a estar respondiendo siempre de manera estática a esta información. Pero si no existe, tenemos que responder con otro, o sea, tener una respuesta. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a crear una variable que se llame data, que le vamos a llamar, bueno, el texto que va a regresar es not found. Vamos a crear un status y va a ser el status 400, que son las variables que vamos nosotros a modificar aquí abajo. Y vamos a crear aquí headers, que estos son los headers que vamos a regresar por default. Entonces, aquí en mi response ya tengo un header server Ruby, inclusive este lo puedo mover a la parte de aquí arriba, es decir, server, dos puntos, Ruby server, server, de esta manera. Y otra cosa que vamos a hacer aquí en los headers, vamos a agregar content type. Y en este caso lo que vamos a decirle es que queremos el content type que descubrimos o obtuvimos a partir del request, ¿no? De esta manera nosotros podemos hacer esa modificación. Y ahora sí, en la respuesta, en lugar de tener un header aquí hardcodeado, le decimos, ¿sabes qué? Quiero estos headers que yo ya configuré aquí y que tú necesitas modificar. Y en la respuesta pasamos el data,
que es el data que estamos calculando, ya no va a ser este hardcodeado de data Ruby. Y aparte aquí, status, vamos a pasar lo que tenemos en la variable de status. Y vamos a ver si esto funciona. Ok, por lo pronto sí inició el servidor, hacemos index HTML y me dice not found, lo cual no es bueno. Bueno, es que dice XML, es HTML. Y aquí nos da la respuesta de el archivo HTML que tenemos. Si yo le paso index, perdón, nada más el host, utiliza la información de el default document y nos regresa el archivo de HTML. Entonces ya vimos que si yo le pido otra cosa que no existe, simplemente nos regresa un not found y de hecho nos regresa aquí el status 400, ¿no? Y acá arriba está el content type y está el status correcto, nos regresa el server. Ok, con esto en teoría si nosotros venimos y hacemos un reload aquí, pues, perfecto, tenemos nuestra página web, de hecho podemos inspeccionarla. Voy a abrir esto un poquito. Esta es nuestra página web, este es el body, aquí está la imagen que está solicitando nuestro servidor, aquí está el header con el archivo que se solicitó y esto es lo que nuestro servidor web ya está sirviendo para nosotros. Si nosotros vamos aquí al server, vamos a ver, por ejemplo, que en esta solicitud, aquí, se hizo la solicitud a raíz. Bueno, esto es lo que manda el servidor. Estas son cookies y otras cosas que el servidor manda por default. Aquí viene el user agent del servidor que utilizamos, el lenguaje, encodings y otra información. Después vemos que hizo la solicitud para CSS application. Si se fijan, no dice nada de public ni nada por el estilo, ya se lo calcula automáticamente nuestro servidor. Y finalmente hizo la solicitud para la imagen y también todo eso lo calcula ya de manera automáticamente nuestro servidor. Bueno, este episodio ha sido un poquito más largo, creo que de lo normal, pero creo que avanzamos bastante con nuestro servidor web. Ya podemos nosotros tener recursos estáticos, podemos agregar un JavaScript, podemos agregar más imágenes, CSS más complejos, HTML más complejos y nuestro servidor web entiende exactamente qué es lo que le estamos pidiendo y es capaz de servirlo o en su defecto de darnos el error 404. Entonces, este ya es un servidor mucho más dinámico que con el que veníamos trabajando anteriormente. Bueno, por esta ocasión sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.